Buenos días, estamos en la primera parte de la entrevista al día. Antes de iniciar y saludar a nuestros invitados de esta mañana, quiero recordar a ustedes la pregunta que estamos sometiendo a su consideración. Si cree usted que aclarar los crímenes ocurridos durante la guerra podría poner en riesgo la estabilidad del país, envíe su mensaje de texto desde su celular al 2012 con la respuesta sí o no. Al cierre de la entrevista estaremos dando a conocer los resultados. Bien, quiero agradecer esta mañana que nos acompaña en nuestros estudios Giovanni Galeas. Él es escritor y decíamos es militante del Ejército Revolucionario del Pueblo. Él junto con Verne Ayala han escrito un libro que es el que ya hemos de alguna forma hecho referencia durante la sinopsis, Informe de una matanza, grandeza y miseria en una guerrilla. Giovanni, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, William. Mucho gusto que me hayas invitado. Un gusto también compartir este programa con Tilo. Y bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecemos también entonces a Daniel Romero. Él fue conocido como Tilo en las filas del FMLN durante el pasado conflicto armado. Buenos días, un gusto que nos acompañe. Buenos días, William. Gracias por habernos invitado. Bueno, perfecto. En principio yo creo que es importante, Giovanni, zanjar algunas dudas que hay sobre esto, sobre todo inquietudes que nacen en el marco de una investigación. He leído el libro bastante rápido, por cierto, pero sí lo he leído. Y tiene importante información, muy revelador, por cierto, con un buen nivel de profundización e investigación. Gracias. Eso creo que es importante reconocerlo, pero hay inquietudes que surgen y me gustaría que las zanjáramos de una vez por todas antes de que comencemos a entrar en los detalles de este libro. Correcto. ¿Por qué esta investigación? Hago esta pregunta porque ¿cómo es que surge la idea de hacer esta investigación, de entrar en tanto detalle en algo que no se ha conocido de manera tan pública? Es decir, sí hay información muy privada que algunas personas, digamos sobre todo quienes estuvieron directamente relacionados al conflicto, que la conocen, pero no es de tanto conocimiento público, que es lo que se está poniendo en evidencia esta mañana con este libro que ustedes están publicando. Y entonces la pregunta es ¿por qué la investigación, siendo que estamos en un momento electoral, en campaña, donde obviamente quien aparecerá señalado y con alguna responsabilidad a partir de esta investigación es Salvador Sánchez Serén, el candidato a la vicepresidencia del FMLN? Mira, voy a hacer un poquitito de historia. En síntesis, el cuento es el siguiente. Hace un poco más de un año, Verne Ayala y yo, que somos escritores, ambos hemos publicado algunos libros, y tenemos una pasión por la literatura, tanto como por la historia de la guerra en El Salvador. Nos embarcamos en la aventura de editar un periódico digital que se llama Centroamérica 21, y el corazón de este periódico es una sección que se llama Partes de Guerra. En esta sección, Verne y yo hemos escrito reportajes, crónicas, reportajes de gran formato, que tienen 15, 10, 12 entregas, sobre algunos aspectos de la guerra que nos apasionan y a los que hemos tenido acceso por medio de los protagonistas directos, ¿no? Hemos narrado historias de heroísmos, de pasajes luminosos de la guerra, porque hubo arrojo combativo, hubo en ambos bandos, ¿no? Y hubo momentos admirables, pero también hemos publicado pasajes sórdidos, digamos, ¿verdad? Y hemos intentado hablar de las distintas organizaciones, los distintos lugares y distintas personas que estuvieron en esta guerra. Hemos hablado de problemas al interior del ERP, el caso Dalton, hemos hablado de problemas al interior de la RN, con una serie larga de entregas. Y por esa vía nosotros llegamos a tener, como tú lo decías, habíamos escuchado vagamente de unas muertes allá en el Paracentral y se hablaba de algunos cientos de muertes en el Frente Paracentral, esto es San Vicente, parte de Usulután y parte de La Paz, que era lo que constituyó el Frente Paracentral. Como todos oímos hablar desde en los 80s de que habían habido ahí unos problemas, unas ejecuciones de combatientes, pero en el curso de nuestro trabajo para documentar partes de guerra, obtuvimos una pista, que fue que las muertes no eran tan pocas y que la calidad de los hechos, es decir, cómo sucedieron los hechos, no era como habíamos pensado, la información que más o menos teníamos. Tuvimos algunos contactos providencialmente que nos facilitaron encontrarnos personalmente con jefes y combatientes relacionados al Paracentral.
fuimos a la zona con Verne Ayala, Verne, yo y un camarógrafo. Fuimos a la zona, hablamos con varios de los combatientes, veteranos ya de esa guerra, la mayoría de los cuales, que son nuestros testigos, empezaron la guerra. Son militantes desde 1972, 1975, 1978, entraron a las estructuras. Es decir, incorporados en movimientos sociales, sindicales. Exactamente. Y terminaron la guerra. Es decir, todos nuestros testigos empezaron y terminaron la guerra, entregarse, desmovilizaron y bueno, se firman los acuerdos de paz. Ahí conocimos esta historia de esta matanza, de labios, de boca de estas personas que con palabras sencillas, de manera directa, narran los hechos y los explican además. Esto es como surge. Ahora, ¿por qué la pregunta que tú hacías concreta? ¿Por qué en este momento? Una es porque en este momento fue que hicimos la investigación, ¿verdad? Pero dos, a mí en lo personal, Verne tendrá su propia posición al respecto, yo entiendo que coincidimos, es que partimos que es lo más normal del mundo en una democracia, que toda la trayectoria pública de quien pide el voto al electorado sea conocida. Esto es lo más normal del mundo y no solo normal, yo creo que es necesario que el electorado sepa quién es el que le está pidiendo el voto. Para terminar, hay un detalle. Cuando William Clinton era candidato, un amigo de él dijo, compañero de la universidad, dijo, sí, pero él y yo fumamos marihuana juntos. Y se armó un escándalo. El hombre tuvo que decir, Clinton tuvo que decir, sí, fue cierto, pues fue una vez que una rueda de amigos ahí fumamos marihuana, pero yo no le di el golpe en realidad, ¿verdad? Estuvo el caso de Mónica Lewinsky también, sí, claro. El hecho. Es decir, esta es la consideración. Yo considero que es necesario que esta historia se conozca y justamente ahora para que, en efecto, Salvador Sánchez Serén, que es el principal responsable, según los testigos y según la conclusión de esta investigación, de estas muertes, él explique. Él le explique a los salvadoreños, le explique a las familias de los afectados, que son bastantes. Ahora, entonces sí, estás perfectamente claro, me imagino que Verne también está claro que esto tendrá consecuencias, puede tener consecuencias de carácter electoral, es decir, es el momento en que se está desarrollando la campaña donde aparece uno de los miembros de la fórmula del FMLN involucrados, señalados concretamente. Eso es una inquietud. La otra entonces es el fundamento de la investigación en términos en qué se sustenta. Creo que es importante conocer un poco más qué es lo que le da sustento a esto, o sea, fuentes directas, fuentes indirectas, ese tipo de cosas. Pero son dos preguntas las que estoy planteando. Correcto. Las consecuencias electorales yo creo que yo no puedo medir, no puedo calcular, pero quien después de conocer esta historia, como es un derecho nuestro contar esta historia ahora precisamente, será un derecho de cada elector, si conocen esta historia y después dan su voto, también lo ejercerán con pleno derecho. Eso no puedo medir qué consecuencias va a tener. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que este libro va a generar algún nivel de reflexión y en alguna medida obligará a Salvador Sánchez Serén y a su entorno, me refiero a su entorno histórico dentro de la FPL, a dar una respuesta sobre todo a los familiares de las víctimas, porque son bastantes. Como se establece acá, son bastantes. La otra pregunta era, William, disculpa. Te decía un poco el fundamento que tiene el libro, es decir, si estamos hablando de fuentes directas, fuentes indirectas, es totalmente testimonial. Todo el libro está construido sobre la base de los testimonios recogidos en el terreno, en la zona, en lo que fue los territorios del Paracentral. Ahí fuimos a hablar con combatientes, con jefes medios de la guerrilla, con comandantes, y todos coinciden en sus historias. Estos testimonios, la mayoría fueron grabados en video, algunos solo en audio, pero la mayoría son grabados en video y están ahí para respaldar este libro. Este material grabado yo prometí entregarlo a Benjamín Cuellar de la UCA,